Que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel les bendiga a todos os tedes abundantemente. Muito boas noites, obreiros e todos os que nos acompanham. Estamos começando na noite mais de Obreiros em Foco. E daqui a pouquinho estaremos realizando o clamor de la Hogueira Santa. Estaremos clamando, orando em favor de todos os tedes que estão vivendo a fé abraâmica. E quando esta fé é manifestada em el altar, quando nós outros obedecemos a voz de Deus, como Abraão lá obedeceu, quando nós outros colocamos em el altar lo que Deus nos pide, quando hacemos a vontade de Deus e não nossa própria vontade, quando hacemos as coisas como Deus quer e não como nós outros queremos, é impossível que a história de vida de uma pessoa não cambie. Você ha podido acompanhar os testemunhos de aqueles que se lançaram em el altar, aqueles que foram com todo para el altar, colocaram sua vida 100% em el altar, e a história de eles cambiou del água para el vinho. Saíram de la derrota para a vitória, del fracasso para el êxito, de las enfermidades para la saúde, de uma família destruída para uma família transformada, completamente restaurada. Pessoas que hoje são a imagem de Deus neste mundo. A vida de ellas refleja a glória de Deus. E minha amiga, meu amigo, esta é a proposta de la Hogueira Santa. Sua história de vida cambiar. E isso é possível, desde que você viva a fé abraâmica, desde que você tome a decisão de sair de Harã e caminhar rumbo a Canaã. Daqui a pouquinho você vai acompanhar incluso o testemunho de Miriam. Miriam que se lançou no altar e sua história de vida cambiou por completo. Dentro da programação de hoje, estaremos acompanhando juntos a história de Miriam. E já deixa aí preparada sua botella com jugo de uva, porque faltando alguns minutos para que termine a programação, estaremos hablando com Deus, consagrando o jugo de uva, e por la fé, quando você beba do jugo de uva, você estará bebendo da copa do pacto com Deus. Este pacto com Deus que levará sua vida a ser transformada completamente. Nós outros vamos a uma canção e já em seguida regressaremos com a história de Norma. Norma que abandonou a fé, estuvo um tempo apartada, tuvo a oportunidade de regressar e regressou. Pero você vai a conhecer com detalhes como aconteceu, como se deu início a caída de Norma. Vamos a esta canção e em seguida você vai acompanhar essa história. Así mi pueblo me escuchara y me sirviera con integridad, yo abriría ventanas del cielo y le daría el trigo más fino. Así mi pueblo que me adora, me adorase por sobre todo, con la miel pura de la roca lo sustentaría. La palabra de Dios es fiel y jamás ella vuelve vacía. Si yo le honro y lo bendigo,
obedeciendo a mi Señor, yo comeré lo mejor de esta tierra. La palabra de Dios es fiel y jamás ella vuelve vacía. Si yo le honro y lo bendigo, obedeciendo a mi Señor, yo comeré lo mejor de esta tierra. Así mi pueblo me escuchara y me sirviera con integridad, yo abriría ventanas del cielo y le daría el trigo más fino. Así mi pueblo que me adora, me adorase por sobre todo, con la miel pura de la roca lo sustentaría. Mi nombre es Norma y fui obrera durante 4 años. Cuando yo servía a Dios en los primeros años, estaba en el primer amor y me gustaba estar todos los días en la casa de Dios, estar en 2 reuniones en el mismo día, sirviéndolo. Después salía a evangelizar, a ganar almas. Me sentía feliz, me sentía bien, atendía al pueblo, ayudaba a hacer visitas, iba a los hospitales. Tenía una vida muy feliz, muy plena. Mi caída comenzó cuando mi ex marido me dijo que él no volvería nunca más conmigo. A mí esa palabra de él me destruyó porque yo luchaba para que él estemos juntos, para que volvamos a estar formando una familia. Y bueno, le creí la palabra de él y dejé de mirar para Dios. Ahí me empecé a enfriar, me entristecí mucho, me agarró mucha bronca, mucha rabia, porque él se había ido con otra persona. Yo empecé a sentir hasta odio, pero yo seguía sirviendo a Dios. Pero yo ya me había empezado a enfriar porque tenía tanto dolor en mi interior que ya no leía la Biblia igual. O sea, hacía las cosas, pero por hacerlas, por costumbre, porque ya estaba acostumbrada a evangelizar, pero yo ya veía que no era lo mismo. Yo estaba muy triste, muy desesperada, veía que él no quería más nada conmigo y era como que era eso solo que me importaba a mí en ese momento. Entonces empecé a tener amistades del mundo, empecé a involucrarme, a relacionarme, ¿no? Para llenar ese vacío que yo sentía en ese momento. Y bueno, ahí empecé a no estar tan activa en la iglesia, a no hacer tantas cosas. Me había enfriado totalmente y yo no me di cuenta. Yo en apariencia estaba todo bien, porque hasta el pastor contaba conmigo todavía, porque yo aparentemente estaba bien. Pero vine en un momento y hablé con él que yo ya no podía ser obrera, le entregué mi uniforme porque ya estaba involucrada sentimentalmente con un hombre del mundo. Estuve apartada más o menos entre 3 o 4 años. Tuve muchas luchas porque me fue muy, muy difícil. Empecé a tener mal carácter, estaba triste, estaba enojada, estaba irritada, estaba muy nerviosa, muy agresiva. Yo había perdido todo lo que Dios me había dado y yo me sentía muy mal. Y realmente pensaba que no iba a haber salida. Y me costó un montón volver, o sea, volver a tener un verdadero encuentro con Dios, que era lo que yo necesitaba. A pesar de que ya en mi interior decía algo, deja de luchar, ya Dios no te escucha, ya Dios no te quiere más, porque vos
pecaste. Bueno, yo igual insistía y le rogaba, ¿no? Porque también uno tiene que rogarle a Dios, suplicarle, ¿no? Porque uno no es nada sin Él. Entonces uno tiene que pedir esa misericordia. Eso para mí fue muy importante. Hice de todo para recibir el Espíritu Santo nuevamente. Luché hasta que por fin recibí el Espíritu Santo y tuve un verdadero encuentro con Dios. Ahí nací de Dios y mi vida cambió nuevamente. Tengo paz, tengo felicidad y mi vida es súper feliz porque, bueno, ahora sirvo a Dios. Tengo mucho temor porque recuerdo el día ese que me levantaron nuevamente obrera, yo pedí temor, por sobre todas las cosas temor, porque cuando nos falta el temor es donde erramos, donde fallamos, donde damos la espalda a Dios. Entonces mi placer ahora es servirlo, agradarlo y estar a sus pies. Mi nombre es Norma y fui rescatada por Dios. Siga conectado a las redes sociales de Obreros en Foco. Usted puede ver todos los mensajes que edificarán su vida. Vea el programa Obreros en Foco, reciba mensajes de edificación y sepa lo que sucede en las caravanas. Siga las redes sociales: facebook.com/Obreros Universal Argentina, twitter.com/ObrerosARG, instagram.com/Obreros Universal Argentina. Puede enviarnos mensajes, hacer sugerencias y sacarse las dudas. Crezca espiritualmente. Volver a Dios es posible. Él tiene un plan de rescate para usted. Siga los mensajes para su crecimiento espiritual. Entre y síganos en las redes sociales. En instantes, la oración en vivo desde el altar del Templo de la Fe, en preparación para la Hoguera Santa. Acompañe nuestra programación Obreros en Foco, de lunes a viernes a las 10:30 de la noche por Facebook. www.facebook.com/Obreros Universal Argentina. Como también por nuestro canal en YouTube, www.youtube.com/Obreros Universal Argentina. Comparte el link con sus amigos y déjenos su comentario. Un espacio creado para alertar acerca de la fe y el cuidado espiritual de aquellos que sirven a Dios. E daqui a pouquinho nós outros estaremos uma vez mais en el altar del Templo de la Fé, em la Avenida Corrientes 4070, em Almagro. E o Bispo Francisco, juntamente com todos nós outros pastores, estaremos uma vez mais realizando o clamor, a oração de la medianoite. Já a partir das 11h40 da noite, você vai acompanhar um testemunho de fé, mensagem de fé, e à la medianoite estaremos realizando o grande clamor em favor de todos os que estão nesta hogueira santa em la fé de Abraão. Este domingo 14 de julho, todos terão a oportunidade de subir no altar, colocar toda a sua vida em sacrifício no altar e com certeza você vai sair dessa vida de fracassos, de derrotas, de humilhações. Você vai sair desta vida que você ha vivido hasta hoje, que solo lhe ha traído tristezas, lhe ha traído angústias e sofrimentos. Sua história de vida vai cambiar. Vai cambiar se você obedece à voz de Deus. Vai cambiar se você se lança en el altar. Como se lançou en el altar Miriam? Miriam,
que cambiou toda a história de sua vida. Miriam, que hoje ella pode dizer, eu sou a imagem de Deus nesse mundo. Miriam, que hoje pode dizer, minha vida refleja a glória de Deus. E essa é a proposta de la hogueira santa para todos, que sua vida refleje a glória de Deus, que você seja a imagem de Deus neste mundo. Por isso que acompanhe a história de Miriam e esteja conosco na oração da medianoite, a partir das 11h40 da noite. Você pode participar juntamente conosco através de tvuniversal.org.ar. Acompanhe a hora pelo testemunho de Miriam. Yo soy Miriam Susana Olivera. Mi vida era un caos, una humillación, un desastre en todas las áreas de mi vida. Tanto en mi vida espiritual, en mi salud, en la salud de una hija que tenía epilepsia, en un hijo que estaba en las drogas. Por las noches yo quería dormir y cuando me iba a acostar, lo único que sentía eran dolores tremendos en las piernas. Tenía audición de voces, visión de bultos, veía cosas, veía gente muerta. Sentía que todo el tiempo alguien me respiraba acá, encima mío. Era muy nerviosa, era depresiva, porque toda esa situación me llevaba a eso, ¿no? Yo vine de separaciones también. Tenía 2 separaciones, de mis primeros 3 hijos, después de mis segundos 2 hijos. Después me entero que mi hijo justamente con el tiempo no entra en las drogas porque él lo quería mucho, el papá de mis hijas. Al principio no me había dado cuenta, después empiezo a notar cambios en su comportamiento, porque él era muy dócil y se empezó a poner rebelde, me contestaba de mala manera, se había empezado a poner agresivo. Ya lo último se iba, supóngase un viernes, él se preparaba a la noche y venía recién el domingo o el lunes. Y en la manera que venía en condiciones infrahumanas. Una vez recuerdo también que fueron a comprar donde yo trabajaba, una roticería, y me dijeron, señora, ¿por qué no va y se fija? A mí me parece que hay un muchacho allá tirado en una zanja, dice, y creo que es su hijo. Usted no sabe. Yo sentía que me habían arrancado el alma para afuera, ¿me entiende? Porque es así como me sentía. Entonces voy y efectivamente mi hijo estaba ahí tirado. Lo tuve que levantar como pude, traerlo para la casa, bañarlo, acostarlo. Usted no sabe, es inexplicable el dolor que uno siente. Un día se quedó dormido en el tercer riel del tren, media hora, se quedó dormido donde está toda la corriente, toda la electricidad alterna del tren. Eso fue un milagro para mí, que Dios lo cuidó, lo guardó, ¿no es cierto? Después un día dice que él salió de bañarse, fue y tocó en una casa que él estaba, fue y tocó un cable que estaba pelado y también se salvó de milagro, porque si no se podía haber quedado ahí pegado. Y la tercera vez que estuvo al borde de la muerte fue que se tiró de arriba de un puente. Se tiró de arriba de un puente, allá vino a mi casa todo golpeado, todo embarrado, todo mal. Después un día lo fui a buscar a una comisaría que estaba detenido también, porque lo encontraron consumiendo drogas. Era muy mujeriego, un desastre. Su vida era un desastre. Bueno, mi vida también en la situación que estaba, no todo. Mi hija que tenía los ataques de epilepsia, imagine, tenía que salir con ella afuera también porque quedaba como muerta, con los ojos dados vuelta, con la lengua que se le trababa. O sea, imagine, casi como que quedó como loca. Y la peor humillación fue cuando mi hijo me pasó el filo de un cuchillo en el cuello. Ese fue, yo ahí vi la muerte, ahí vi la muerte. Estaba depresiva, no quería vivir más. Nunca intenté suicidarme por mis hijos, porque yo creo que si no hubiera sido por mis hijos, yo lo hubiera hecho. Viendo
en mis noches de insomnio, viendo la programación de la Iglesia Universal, yo ahí vi un testimonio de una señora que estaba hablando y que estaba contando algo similar a lo que yo estaba viviendo. Y que ella, llegando en este lugar, ella cambió de vida, toda su vida mudó, toda su vida cambió. Entonces eso me llamó la atención. Y yo dije, voy a ir acá. Entonces me acerqué un viernes por la liberación, fui muy bien recibida, atendida por un pastor, me orientó las cadenas que tenía que hacer. Lo que yo sí noté que el primer día que pisé la iglesia, yo dormí toda la noche. Al otro día me desperté como al mediodía y hacía muchísimo tiempo que no lo hacía, dormir toda una noche. Y al otro día cuando me desperté dije, acá está Dios, dije. Por fin encontré el lugar donde realmente Dios está. Y después de allí, cuando me quise acordar, ya no escuchaba más voces, ya no veía más bultos, ya no escuchaba que me respiraban acá en el hombro. Entonces allí empecé a sentir paz, tranquilidad, cosa que hacía mucho que no lo sentía. La angustia, el dolor, todo eso que yo traía, empezó a quedar para atrás. Empecé a sentir alegría, que hacía mucho que no la sentía. Los problemas estaban, pero yo me sentía en paz, sentía esa luz de esperanza y eso invadía mi corazón de alegría y empezó a darme la certeza de que mi vida iba a cambiar en este lugar. Ahí empecé también a sacar lo de adentro para afuera, a perdonar, porque yo guardaba rencor por lo que me habían traicionado, por lo que me habían engañado, por lo que me habían abandonado. Entonces yo había tomado rencor de todo eso, bronca. Inclusive un día me tomé el trabajo de ir hasta la casa de la persona que había sacado mi marido de al lado mío. Entonces fui y le dije, perdóname porque durante años yo te odié, pero hoy te pido perdón por haberte odiado. Y hoy tengo mi corazón limpio, en paz y estoy tranquila. Inclusive la evangelicé y la invité a la iglesia. Yo escuché hablar de la fe, del sacrificio, tomé como ejemplo el ejemplo de Abraham, de ir para el altar. Sabía que era lo único que me podía salvar, ayudar y salir de la humillación que yo vivía, porque de otra manera no había cómo, humanamente hablando no había cómo. Entonces fui para el altar, obedecí. Me dolió y me dolió mucho, porque yo me recuerdo del sacrificio que hice, uno de los mayores sacrificios que hice. Siempre di mi todo, pero yo fui y coloqué mi todo. Yo había comprado amoblamientos para la casa, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hice? Me faltaban 2 cuotas para terminar de pagar ese amoblamiento. No me importó. Dije, ¿es vida o muerte? Si Dios es Dios, Él me tiene que sacar de esta humillación, porque ¿de qué me sirve a mí tener todo esto y mi hijo perdido? Digo, ¿cómo voy a vivir yo con estas cosas y si pierdo a mi hijo? Agarré todo, junté todo, no me importó, fui y sacrifiqué. Entonces yo allí vi la gloria de Dios, porque Dios hizo a mi hijo todo, es algo extraordinario. Veo que hoy mi hijo es un hombre de Dios, que sirve a Dios, y eso me da una alegría enorme, enorme, enorme. Él ya no es más mujeriego, él hoy está felizmente casado con una mujer de Dios. Mi hija, que tenía epilepsia, nunca más tuvo ataques de epilepsia, ella fue madre, y dicen que las personas que tienen epilepsia es muy arriesgado que sean madres porque pueden quedarse en el parto, pueden fallecer. Y no, es la única hija que me ha hecho abuela y el niño nació bien. Abraham para mí es un ejemplo de fe, ¿sí? Porque él fue guiado, él no tenía la Biblia, él no tenía la iglesia, él solamente fue guiado por una voz y él obedeció a esa voz, él creyó en esa voz, que era el propio Dios, ¿verdad? Eso nos lleva a usar esa fe sobrenatural y a creer que Dios transforma toda mi vida hasta que Jesús me lleve.
yo voy a seguir sacrificando. Porque el sacrificio es una oportunidad que Dios nos da para cambiar de vida. Dios me sacó de la humillación, sí. Yo me considero una hija de Abraham en la fe. Si usted, obrero, está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Envíenos un WhatsApp al 11 61 96 86 30 y en breve estaremos brindándole la orientación que necesita. A hora de chegada é o momento da oração. Tenha em manos sua Bíblia, la botella com jugo de uva. Vamos a hora a hablar com Deus. Senhor nuestro Deus e nuestro Padre, em el nome do Senhor Jesus, nós outros entramos em Tu presença e oramos em favor de todos Tus servos. Eu oro em favor de todos os obreiros, os evangelistas, os integrantes da FJU, do Caleb, do Te Ajudo, os integrantes de algum grupo da igreja, os membros e todo tu pueblo que está em la hogueira santa, em la fé de Abraão. E, meu Padre, oramos porque não aceitamos que essa pessoa siga vivendo uma vida fracassada, derrotada, humilhada, que já tenha sua família destruída, que já viva enferma, que seus filhos estejam nos vícios, nome, Padre. Essa não és tua imagem, essa não és tu proposta em tu palavra. Por isso que com as manos em cima de tu palavra determinamos um câmbio de vida, uma história nova para essa persona. E que cada um, meu Senhor, este domingo 14 de julho, suba em el altar para hacer tu voluntade, para seguir tu direção, para obedecer tu voz, para lançar-se em el altar como Abraão, Padre. E determinamos que essa pessoa salga de la derrota, do fracasso, de las humilhações, salga desta vida infeliz e conquiste uma nova vida. Sua história de vida seja completamente diferente. Ó meu Padre, que todos sejam bendecidos através desta hogueira santa, através desta oração. E consagra pelo jugo de uva. Estamos neste pacto contigo, de derramar hasta a última gota de nossa sangre, para sair de Harã e chegar a Canaã. E no nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, que todos digam amém. Graças a Deus, beba do jugo de uva com toda a sua fé. E eu tenho a certeza que aí onde você se encontra, a bendição do Deus de Abraão lhe alcançou. E sua história de vida será completamente diferente. Sua vida vai a reflejar a glória de Deus. Solamente obedeça a voz de Deus, se lance em el altar e toda a sua vida cambiará. Tenham todos uma feliz noite, um forte abraço. Que Deus les bendiga a todos ustedes e comparta o programa Obreiros em Foco de hoje com todos os seus contatos. Hasta amanhã.